everyone, including Shapiro, to task for the absolute stupidity. Sentirse solo hoy en día se ha convertido en una ofensa. Dicen que es aislamiento, ego, desequilibrio. Pero nadie se da cuenta de que es precisamente la multitud ruidosa la que ha estado enfermando a la gente. La mayoría de las personas corren desesperadamente para sentirse incluidos, pero ni siquiera saben quiénes son realmente, porque solo quien ha estado en el silencio absoluto, lejos de la aprobación, entiende el peso y el valor de llevar la propia identidad sin necesidad de ser validado por nadie. Jordan Peterson fue uno de los primeros en demostrar, con brutal claridad, que el hombre moderno está perdiendo su estructura precisamente por su miedo a la soledad. Al huir de ello, te vuelves débil, dependiente, maleable. Pero cuando la soledad se elige con propósito, se convierte en fortaleza, no en dureza, sino en profundidad, no de forma aislada, sino en orden. Y es en este punto donde surge el verdadero poder, el de volverse irrompible desde dentro. Este vídeo no trata de retirarse del mundo. Se trata de no perderse en ello. Se trata de dejar de negociar tu propia esencia por una aprobación momentánea. Y lo más importante, se trata de entender por qué los solitarios, incluso cuando son incomprendidos, terminan convirtiéndose en los más confiables, los más fuertes y los únicos capaces de liderar sin corromperse. La soledad me enseñó algo que ningún libro, curso o discurso motivacional podría enseñarme: a liderarme a mí mismo primero. Cuando dejé de huir del silencio, encontré una fuerza que no dependía del carisma, ni de los títulos, ni del reconocimiento externo. Era una autoridad que venía desde dentro, construida sobre decisiones difíciles, repetida todos los días, incluso cuando nadie miraba. Fue en la soledad que me di cuenta de que el liderazgo no comienza cuando alguien me sigue, comienza cuando mantengo una dirección, incluso sin aplausos. Cuando confío en mí mismo, mi presencia cambia. La gente puede darse cuenta cuando hay firmeza detrás de las palabras. Ni siquiera necesitan escuchar mucho. La postura, la mirada, la forma de caminar, todo comunica. Y esto solo viene de un proceso interno que nadie puede hacer por mí. Mucha gente quiere liderar, pero no quiere estar sola. Quieres tener el control, pero ni siquiera puedes estar en paz con tus propios pensamientos. Aprendí que si no soporto estar conmigo mismo, no tengo derecho a liderar a nadie más, porque un líder que no se conoce a sí mismo termina guiando a otros desde su propio vacío, y los vacíos no son brújulas, son abismos. Hoy entiendo que la soledad que muchos evitan es precisamente el fundamento que sostiene a quienes mandan. En silencio. No quienes gritan órdenes, sino quienes inspiran mediante la coherencia. Para firmeza. Por presencia. Esta autoridad no es impuesta. Ella irradia. Y por paradójico que parezca, fue estando solo que me volví más útil a los demás. Porque ahora, cuando me acerco a alguien, lo hago desde un lugar de plenitud, no de necesidad. Y quizá eso es lo que define el verdadero poder del solitario. No se deja ver. Él dirige porque ha visto demasiado cuando estaba solo. Aprendí que la verdadera fuerza no nace cuando estoy rodeado de gente, sino cuando estoy completamente solo. Es en el silencio, lejos de las voces, que escucho más claramente lo que realmente sucede dentro de mí. No puedo mentirme a mí mismo cuando nadie me mira. Es allí, sin público, donde las máscaras caen y la verdad aparece sin filtro. Por difícil que sea. Es en esta soledad que empiezo a entender dónde realmente necesito cambiar. Al principio me sentí débil. Pensé que estar solo era sinónimo de abandono, de fracaso, de vacío. Pero después de un tiempo, me di cuenta de que esto era la libertad. Nadie espera nada de mí, sin distracciones. Solo yo, mis ideas, mis defectos, mis monstruos. Y poco a poco fui ganando claridad. Comprendí que estar solo no es estar perdido, es estar en construcción. Y esta construcción necesita silencio para realizarse. Poco a poco me di cuenta de que mi mente se calmaba cuando no había ningún estímulo externo que me empujara en todas direcciones.
Estar solo me enseñó a pensar por mí mismo, a tomar decisiones sin necesidad de complacer a nadie, a sentir mis emociones sin necesidad de justificarlas ante nadie. Comencé a desarrollar una autonomía interna que nunca habría tenido si viviera rodeado de las voces de otras personas todo el tiempo. La soledad se convirtió en disciplina, y la disciplina se convirtió en armadura. Lo más curioso es que cuanto más tiempo pasaba sola, más fuerte me sentía frente al mundo. Las críticas empezaron a pesar menos, la presión externa perdió su fuerza e incluso los elogios dejaron de afectarme tanto. Yo sabía quién era, sabía lo que quería, y me dio una sensación de arraigo que nunca había experimentado antes. El aislamiento ya no es incómodo, se ha convertido en mi campo de entrenamiento interior. Y fue precisamente en ese espacio donde nació algo aún más raro hoy. La capacidad de pensar de forma independiente, incluso en medio del ruido constante, del mundo. A veces el mundo hace tanto ruido que pensar se convierte en un esfuerzo casi heroico. Opiniones por todos lados, juicios prefabricados, etiquetas repartidas como si fueran caramelos. Y en ese caos, comencé a darme cuenta de lo mucho que estaba repitiendo ideas que ni siquiera eran mías. Pensé como me enseñaron, reaccioné como aprendí a reaccionar, y ni siquiera me di cuenta de lo mucho que esto drenaba mi libertad. Cuando me di cuenta decidí silenciarlo todo. Desactivé las notificaciones, dejé de absorber demasiado contenido y elegí mis libros como elijo la comida. Y en el vacío que quedó, sus propios pensamientos comenzaron a surgir. Al principio fue extraño, casi incómodo. Me pregunté, ¿lo que pienso es realmente mío? ¿O es solo un eco de lo que escuché ayer? Comencé a observar mis conclusiones, con más cuidado. Y allí, en la duda, encontré una rara clase de claridad. Pensar por mí mismo me obligó a reducir el ritmo. Comencé a mirar los hechos más profundamente, a hacer preguntas incómodas, a desconfiar de las certezas instantáneas. Me trajo conflicto interno, sí, pero también me trajo fuerza. No es cómodo nadar contra la corriente, pero ahí fue precisamente donde empecé a descubrir dónde estaban mis convicciones. Y eso me dio una base sólida, una especie de terreno interno donde puedo apoyarme. Me di cuenta de que muchas de las decisiones que me hicieron daño en el pasado vinieron de ideas que no eran mías. Actué para complacer, para pertenecer, para parecer correcto. Pero hoy, si algo no resuena con lo que creo, simplemente no lo sigo. Aprendí que la autenticidad tiene un costo, y ese costo es el rechazo de los demás. Pero también entendí que el precio de no ser yo mismo es infinitamente más alto. Y fue en este proceso de liberarme de las voces externas que comencé a darme cuenta del verdadero peso de la responsabilidad, porque pensar por mí mismo también significa asumir la plena responsabilidad de todo lo que elijo hacer. Llegó un punto en que me di cuenta de que nadie vendría a salvarme. No hubo mentor, padre, gobierno, amigo, ni suerte que pudiera arreglar lo que yo necesitaba resolver en 1980, mi interior. Cuando esto realmente cayó en mi conciencia, algo cambió. La responsabilidad dejó de ser una carga y se convirtió en libertad. Porque si todo depende de mí, entonces tengo el poder. Y si tengo el poder, puedo cambiarlo todo. Asumir toda la responsabilidad fue como recibir una dosis de realidad. Dejé de señalar. Dejé de culpar. No fue fácil admitir que muchas de las cosas que me frustraban eran un reflejo directo de las decisiones que tomé o no tomé. Pero al afrontarlo de frente, sin romanticismo, comencé a crecer. Crecer de verdad. Sin excusas, sin externalización, emocional, sin buscar un culpable conveniente. Fue en este suelo árido de responsabilidad que comencé a construir la consistencia. Dejé de esperar que llegara la motivación. Comprendí que la disciplina continúa incluso en los días en los que nada tiene sentido. Asumir todo, el éxito y el fracaso, me sacó del rol de víctima y me llevó al rol de perpetrador. La vida empezó a responder de manera diferente cuando dejé de pedir alivio y comencé a obtener resultados. Esta mentalidad incluso cambió mi postura. Comencé a hablar menos y a hacer más, escuchar más y justificar menos.
afrontando las consecuencias, sin esconderse. La plena responsabilidad no es glamorosa. A veces es solitario, pesado, silencioso, pero es real. Y así es realmente como se forma el carácter. Porque quien lleva su propia carga con firmeza, termina soportando mucho más de lo que imaginaba. Y fue en ese silencio responsable que comencé a comprender el verdadero papel de la soledad como camino hacia la madurez, especialmente como hombre, especialmente cuando todo lo que nos rodea nos empuja hacia la infancia emocional. Nadie me dijo que parte de crecer sería mudarme, que tendría que pasar por fases donde el silencio me enseñaría más que cualquier conversación. Fue en la soledad, por elección propia, que comencé a comprender lo que significa ser un hombre de verdad. No el carácter fuerte que el mundo exige, sino aquel que conoce sus propios límites y aún así sigue adelante. La soledad me obligó a crecer sin público. Lejos de la distracción constante, comencé a ocuparme de viejas heridas. Dejé de fingir que todo estaba bien. La ausencia de compañía expuso todo lo que había estado evitando. Mis defectos, mis inseguridades, mis miedos más primitivos. Y fue al enfrentarme a cada uno de ellos que comencé a construir un tipo de madurez que no se puede aprender en un libro. Madurez que solo llega con el dolor, la repetición, el silencio y la confrontación. Me di cuenta de que la madurez no tiene nada que ver con la edad, tiene que ver con la postura. Tiene que ver con aceptar que, a veces, cometeré errores y que aún así necesito seguir adelante. La soledad me enseñó a dejar de esperar la aprobación. Me enseñó a no depender de aplausos, elogios o confirmaciones, para seguir un camino en el que creo. Fue en ese aislamiento que desarrollé firmeza, sin rigidez. Firmeza. La capacidad de ser flexible sin perder el eje. A veces extraño la ligereza que tenía cuando era más joven, pero he aprendido que la ligereza que viene después de la responsabilidad es mucho más profunda. No es escape, es dominio. La soledad me enseñó a ser emocionalmente autosuficiente, no en el sentido de aislarme del mundo, sino en el de no ser rehén de él. Porque la verdadera madurez es estar bien solo, sin sentirse incompleto. Y fue dentro de esta madurez silenciosa que comencé a comprender el valor de construir un orden interior, no para mostrárselo al mundo, sino para que yo mismo tuviera algo en que apoyarme cuando todo se tambaleara por fuera. Durante mucho tiempo, mi estructura interna dependió de miradas externas. Solo me sentí bien cuando alguien me confirmó que tenía razón, que estaba en el camino correcto y que era digno. Pero este tipo de vida es frágil. Un cumplido me elevaría, pero una crítica me derribaría. Era como vivir en un castillo, de naipes. Cualquier viento podía derribarlo todo. Fue entonces cuando comprendí que si no construía mi propio orden desde dentro, el mundo me desorganizaría por cualquier cosa. Comencé a hacer pequeños compromisos conmigo mismo. Nada grandioso. Despertar a tiempo, terminar lo que empiezo, cumplir lo que prometo, aunque nadie me vea. Al principio parecía poco, pero cada pequeño pedido generaba confianza, y esta confianza, construida en silencio, se convirtió en un ancla, porque ahora sabía, lo que me sostenía no era la aprobación externa, sino mi propia alineación con lo que creo. Esta orden me obligó a crear criterios. Dejé de aceptar cualquier opinión. Dejé de cambiar de opinión solo para ser aceptado. Comencé a tomar decisiones basadas en lo que tenía sentido para mí, incluso si eso significaba caminar sola. Y cuanto más me organizaba internamente, más me daba cuenta de que necesitaba menos cosas para sentirme bien. La paz ya no depende de factores externos, y se ha convertido en una consecuencia de la coherencia entre lo que pienso, digo y hago. Eso no me hizo mejor que nadie, me hizo sentir más completo, porque ahora, cuando algo sale mal, ya no corro afuera a pedir ayuda. Vuelvo en mí. Miro mi sistema interno, ajusto lo que es necesario y sigo adelante. Sin drama. No hay crisis. No es necesario convencer a nadie. Porque el pedido que he construido no está en venta ni en disputa. Ella es mi refugio.
mi piso, mi eje. Y es precisamente porque estoy en este eje que hoy soy capaz de permanecer firme, incluso cuando todo a mi alrededor intenta doblegarme. He estado en situaciones en las que sentí que lo más fácil sería inclinarme. Acepte solo para mantener la paz. Mantente en silencio para que no te ataquen. Haz como que no lo vi, que no me molestó, que no me afectó. Pero cada vez que me arrodillaba por miedo, algo dentro de mí moría, porque no fue un gesto de humildad, fue cobardía, fue una negación de lo que creía, y el precio de traicionar la propia conciencia es siempre más alto de lo que parece. Aprendí que ponerse de pie, incluso solo, requiere mucho más que fuerza. Hay que tener coraje para soportar la incomodidad. Se requiere claridad para saber por qué me estoy resistiendo. Y requiere una conexión tan profunda conmigo mismo que las opiniones de los demás se convierten en ruido. He perdido amistades, oportunidades y elogios por no ceder. Pero lo que gané en integridad, ninguno de estos aplausos me lo habría dado. Porque no hay logro más valioso que dormir en paz con tu propia alma. A veces la presión se disfraza de sentido común. Todo el mundo lo hace. No es tan grave. No merece la pena pelearse por ello. Y es en estos momentos que necesito respirar profundamente y recordar: no estoy aquí para complacer a la mayoría. Estoy aquí para defender lo que es correcto para mí. Y lo que es correcto no siempre es popular. No siempre es recompensado. A veces es solitario, incómodo e incluso doloroso. Pero es lo que mantiene mi columna recta desde adentro. Ponerse de pie cuando todos los demás se arrodillan no significa sentirse superior. Se trata de no traicionarte a ti mismo. Y eso requiere entrenamiento. Exige recordar quién soy, incluso cuando todo el entorno intenta hacerme olvidarlo. No puedo controlar lo que otros deciden hacer, pero puedo elegir no seguirlo si me cuesta mi integridad. Y cada vez que mantengo mi postura, me vuelvo más resistente a las presiones futuras. Y tal vez por eso, incluso rodeada de tanta gente, solo empecé a sentirme completa cuando aprendí a caminar sola, sin perderme entre la multitud. Hubo un tiempo en el que me integré fácilmente. Me adapté al grupo, seguí la corriente, copié los gestos, repetí las líneas, y le aplaudieron por ello. Dijeron que yo era sociable, flexible y amable, pero por dentro, cada vez me alejaba más de mí mismo. No sabía exactamente dónde terminaba el otro y empezaba yo. Fue una especie de desaparición sutil, donde yo existía, pero solo a medias. Solo cuando elegí la soledad, comencé a escucharme verdaderamente. En el silencio descubrí gustos que no estaban de moda. Descubrí valores que chocaban con el sentido común. Descubrí verdades que nadie a mi alrededor quería escuchar. Y descubrí, lo más importante, que no necesitaba que la multitud validara mi identidad. Contrariamente a lo que me enseñaron, fue al distanciarme que encontré claridad sobre quién era realmente. Después de eso volví a vivir con otros, pero con una diferencia brutal. Ya no me diluí. Podía escuchar, podía conectar, pero sin renunciar a mí mismo. No me adapté a ningún entorno ni a ninguna persona, porque ahora tenía una referencia interna. Tenía dirección, y cuando la brújula está firme en el interior, el mundo exterior deja de ser un laberinto. Ya no hay tanta confusión entre pertenencia y sumisión. Hoy puedo caminar entre cualquier multitud sin miedo a perderme, porque ya me he encontrado. Y los que se han encontrado a sí mismos ya no se amoldan a los lugares pequeños. No te doblegues para ser aceptado. No mientas para ser incluido. No te mutiles para complacer. Esto no es arrogancia. Es dignidad. Es paz. Es la madurez de alguien que ya ha atravesado el vacío y ha salido entero al otro lado. Y fue precisamente en ese silencio interior, en este estado de solidez, que me di cuenta del valor de escuchar, no el ruido del mundo, sino la voz que emerge del fondo cuando todo alrededor está en silencio. Pasó un tiempo hasta que mi voz dejó de ser un eco. Durante mucho tiempo repetí lo que leía, lo que escuchaba, lo que esperaban que dijera. Era como si mi opinión fuera un reflejo del entorno,
y no una convicción nacida dentro de mí. Pero con el tiempo, en el silencio de mis propios pensamientos, comencé a escuchar algo diferente, una idea que no vino de afuera, una certeza que no necesitaba ser validada. Era mi voz finalmente tomando forma. Esta voz no grita. Ella no se impone, pero tampoco se dobla. Ella es firme, no porque sea arrogante, sino porque ha sido refinada en la duda. Ha sido probado en el tiempo. Fue perfeccionado a partir de la experiencia real, no construido apresuradamente para encajar en conversaciones vacías. Cuando comencé a confiar en ella, perdí el miedo a estar en desacuerdo, y entendí que pensar diferente a veces es el precio de ser verdadero. El silencio se convirtió en mi laboratorio. Allí formulé ideas, desmantelé certezas. Llegué incluso a cuestionar los pilares que me sostenían. No fue un proceso cómodo, pero fue allí, en esa incomodidad, que las opiniones superficiales empezaron a desaparecer y las sólidas permanecieron. Hoy cuando hablo no necesito convencer a nadie. Hablo porque creo. Y si alguien escucha, genial. Si no me escuchas, continuaré de todos modos. Ya he entendido que el mundo valora a quienes toman una posición clara, pero solo respeta a quienes mantienen esa claridad, incluso bajo ataque. Mi opinión no busca aplausos, busca coherencia. Ella no se adapta al estado de ánimo del día, ni se esconde ante la presión, porque fue construido sin público. Y todo lo que nace sin público sobrevive al juicio de cualquiera. Y es con esta voz, firme, alineada y silenciosa, que he ido aprendiendo a ocupar el espacio, no gritando más fuerte, sino sabiendo exactamente lo que estoy diciendo y por qué lo estoy diciendo. Ahora que todo está dicho, la pregunta es sencilla. ¿Seguirás escondiéndote entre la multitud o tendrás el coraje de caminar solo un rato para finalmente encontrarte a ti mismo? Porque lo cierto es que nadie madura rodeado de aplausos. La madurez nace cuando el silencio pesa, pero ni siquiera así hay vuelta atrás. Y es en este silencio donde se revela el poder del solitario. No necesita convencer a nadie, solo necesita seguir adelante. ¿Cuántas veces te has quedado callado para ser aceptado? ¿Cuántas veces cediste para no estar solo? ¿Y qué ganaste con eso? Es hora de girar esa llave. Lo que te sostiene no puede estar fuera de la opinión. Tiene que haber claridad desde dentro, porque al final del día, el mundo puede abandonarte, pero tú nunca podrás escapar de ti mismo, y es mejor convertirse en alguien con quien valga la pena vivir. Entonces, si esto te molesta, haz algo al respecto. Aplicar. Frente. Guarda silencio. Reestructurar. Crecer. Pero no regreses al patrón que te trajo hasta aquí. Y si quieres seguir accediendo a reflexiones que no pasan de la superficie, suscríbete ahora al canal y activa las notificaciones. Porque aquí el contenido es directo, sin filtros, hecho para aquellos que quieren crecer, incluso si eso significa hacerlo solos.